La idea de la clase de hoy es hacer un pequeño resumen sobre los principales contenidos que conforman la prueba 1. Esta es la primera parte, ya que no alcanzamos en clase a verlo completo. La segunda clase será subida a la brevedad. En la de esta sección vamos a ver los temas de el mercado competitivo, su modelamiento, elasticidad y excedente de consumidor y productor. La idea es que ustedes sean capaces de reconocer cuáles son los 3 temas claves de este curso. Es para ver que en realidad son 3 grandes cosas las que entran en la prueba. Son hartas diapos, son hartos capítulos, son hartos conceptos, pero en el fondo son 3 cosas. Entonces en el mercado competitivo, que yo lo llamé algo así, es como la base de todo lo que vamos a analizar. Y aquí separé como los que yo creo son los temas más importantes. La idea de esta clase es yo dar un puntapié inicial para hacer una visión general de todo. El segundo elemento importante, emulaciones. Posibles intervenciones, debería decir ahí. Lapsus. Entonces el Estado tiene distintos roles que puede tomar en la economía, ¿verdad? Hay 3 posibles grupos de cosas que vimos. Las que son las políticas de control, donde está el control de precio y el control de cantidad. Y todo lo que es los impuestos y los subsidios y la apertura del comercio internacional. Y finalmente vimos algunas algunas fallas de mercado. Entonces ahí vamos a partir viendo que tratamos de eficiencia. Quizás este es el tema que a lo mejor los complica un poco más. Entonces vamos a partir viendo un poco qué se trata de eficiencia. Entonces cuando hay y cuando no hay. Y luego vamos a ver 2 casos específicos donde vimos donde no hay, que es cuando no hay bienes privados, hay otros tipos de bienes, y cuando hay externalidades, y lo último es algunas soluciones. Entonces, si se fijan en el fondo, estas 3 cosas. Entonces, esos son como, en vista de los 3 temas claves, vamos a pasquearnos un poco por cada uno. Por los primeros vamos a ir más rápido, ¿cierto? Porque me imagino, supongo, pero con todo ímpetu, que los manejen bien. Y en los últimos, que probablemente es donde tienen más problemas, vamos a ir más lento. Entonces vamos a partir un poco con el mercado, ¿verdad? Entonces en el mercado, nosotros analizamos un tipo específico de mercado, no cualquier mercado. ¿Cuál mercado vimos? Competitivo, ¿cierto? ¿Qué necesito que se cumpla para yo estar seguro que mi mercado es competitivo? Primero, mucho oferente y demandante, ¿cierto? Tienen que ser tantos que no afecten el precio. Eso es como el muchos que nos interesa. Mientras no afecten el precio son suficientes. Entonces, tanto que todos sean lo que se llama tomador de precio, ¿verdad? Tomador de precio porque siguen el precio. Porque siguen el precio del mercado. Exactamente, eso significa tomador de precio. Y mi letra se ve espectacular. Genial. ¿Cuál otro es supuesto importante? Bien homogéneos, ¿verdad? ¿Qué significa que sean bienes homogéneos? Que sean similares entre sí, ¿cierto? Homogéneos. O sea, uno diría bienes iguales, pero la verdad todos sabemos que las cosas no son exactamente iguales a la otra. Incluso si ustedes toman dos botellas de Coca-Cola, puede que la botella A tenga hasta acá y la botella B tenga un poquito menos, ¿cierto? Porque los procesos industriales no son perfectos. Pero igual para uno son similares, ¿cierto? Son lo suficientemente similares. ¿Por qué es importante de nuevo que sean homogéneos? Tiene que ver de nuevo con esto, con que sean tomadores de precio. Pero es importante desde el punto de vista del tomador de precio del comprador. Porque si los bienes son homogéneos, para mí como comprador, todos son sustitutos perfectos unos de otros. Entonces no importa si le compro al vendedor A o al vendedor B, tomates por ejemplo. Mientras sean de la misma calidad, imagínense, tomate larga vida, tengo el feriante A, el feriante B. Si son homogéneos los bienes, a mí me debería dar igual a quién le compro. Como me da igual a quién le compro, voy a elegir el del mejor precio. Entonces eso llega a la competencia de los mercados de los precios y que llegamos a un único precio. Por eso es un supuesto importante.
¿Cuál más? ¿Qué otro supuesto es importante? ¿Ah? Sí, pero eso no es tan importante por ahora. Para producción es importante, ¿cierto? Pero podemos suponer que hay buena información. Mira, si decimos que hay buena información, las empresas conocen la mejor tecnología disponible, entonces la van a usar. ¿Lo ven? Entonces ahí me iguala a los vendedores. Todos van a tener los mismos costos. Información. Nosotros no le vamos a dar mucha vuelta al tema de información en el curso. ¿Qué otro supuesto que ahora que manejan más la materia, que no lo mencionamos al principio, pero para que funcione esto que estamos pidiendo, bienes privados? ¿Verdad? Y me quedé chica. Movamos modelamiento. De ahí lo pasamos. No sé si lo dejamos todo en la misma diapo o lo pasamos a otra. Bienes privados y finalmente que no hayan externalidades, ¿verdad? En el fondo yo necesito todo esto para tener un mercado perfectamente competitivo. Cuando alguna de estas no se cumple, algo le pasa a mi mercado que no va a ser perfectamente competitivo. Por ejemplo, si no tengo muchos vendedores o compradores, puede fallar la competencia y podría entrar a otro tipo de mercado, a un monopolio, a un monopolístico, a otra cosa, ¿cierto? Cuando los bienes no son homogéneos, también me falla el tema con la competencia y ahí entro a mercados con bienes diferenciados. Ese es fácil de arreglar, basta que nosotros armemos el mercado de tal forma que lo consideramos homogéneo. Por ejemplo, si hablamos del mercado del arroz, ¿podríamos pensar que es un mercado con bienes diferenciados? Claro, porque está el arroz integral, está el arroz blanco, uno podría decir que está el arroz que vienen preparados, por ejemplo, esas mezclas de risotto y no sé qué, arroz de sushi. Entonces, si van al pasillo del arroz, hay hartos tipos de arroz. Pero uno puede suponer que es homogéneo y ahí no es un supuesto tan fuerte, ¿lo ven? En ese caso. En el caso de los té, que les tocó a usted hacer del control 1, creo que fue, también, no en un supuesto tan raro partir pensando que era el homogéneo, entonces estoy pensando en el té común, no en el té premium, o los estoy separando. Estoy diciendo el mercado del té común es uno, el mercado del té premium es otro. Ahí sí, al otro lado. Entonces todos claros con los supuestos. Esto es importante. Entonces antes de partir a hacer cualquier cosa, yo hago supuestos. ¿Por qué mis supuestos son tan importantes? Porque cualquiera de estos, bueno, y por ahora no tenemos al Estado, ¿cierto? Pongámoslo acá incluso, no Estado. Ese sería el mercado perfectamente competitivo. Y estos supuestos tienen dos consecuencias. Primera consecuencia es que son todos tomadores de precio, por lo tanto, compiten igualando y llegamos a la condición de equilibrio, ¿cierto? Que vamos a igualar la cantidad demandada y la cantidad ofertada. Y si no hay Estado y son todos tomadores de precio, tengo un segundo elemento, que el precio de los demandantes es igual al precio de los oferentes e igual al precio del mercado. Se establece un único precio. Ahora que ya vieron la materia, pues como dejarlo más explícito, ¿cierto? Si hubiera partido hablando del precio del demandante, el oferente hubiera sido un poco enredado al principio. Entonces cuando entre el Estado me irrumpe acá, ¿ven? O por acá me disrupta esas igualdades con algo, con cuota, con el precio mínimo, precio máximo, etc. Entonces, ¿alguna duda con respecto al tema de los supuestos? Muy importante cuando ustedes empiezan haciendo su análisis, en cualquier pregunta, poner sus supuestos. Y a veces hay supuestos que no es necesario defender y a veces hay supuestos que es necesario defender. Entonces, por ejemplo, si yo les digo el mercado de la feria de los tomates, claramente los bienes son homogéneos, ¿cierto? Claramente hay muchos vendedores y compradores. Pero hay otros casos donde hay como que explicarlo un poco, como el del té. Entonces uno puede decir, yo voy a considerar el té común, entonces ahí se cumple que el té es homogéneo. Lo voy defendiendo el supuesto. Depende del caso. De nuevo,
Eso es como la recomendación que doy siempre en este curso, no se mecanicen tanto, porque todos los casos son distintos, pero yo tengo que aprender el rol que tienen las cosas en lo que estoy analizando. Entonces me va permitiendo armarme una estructura. Entonces siempre que armen una respuesta, primer paso, los supuestos, establecer claramente sus supuestos. Por eso incluso le di una hoja entera en la diapo ahora. Entonces luego entramos al modelamiento, ¿verdad? Entonces modelamos el mercado con dos elementos clave. Definimos la demanda. ¿Verdad? Y la oferta. Son nuestros dos elementos clave. Yo sé que la demanda y la oferta, ¿dónde se van a encontrar? En el equilibrio. Porque la demanda y la oferta que me definen, la cantidad demandada, la cantidad ofertada, y eso es precisamente el equilibrio. A grandes rasgos. Yo como esto lo hago en un gráfico o con una ecuación, ¿verdad? Ese es mi medio para hacerlo. Entonces, hagámosle un pequeño zoom a la demanda, hacemos un pequeño recordatorio. O primero, ¿cuál era la definición de la demanda? Capacidad de comprar, ¿cierto? Disposición y capacidad. La disposición de qué iba a depender de que el precio que me están diciendo de la cosa sea menor que el beneficio que yo le veo a la cosa, ¿verdad? Es decir, que el precio sea menor que el beneficio privado que yo le otorgo a la cuestión. Por eso la demanda, acuérdense que representa el beneficio privado, porque es lo que yo valoro las cosas. O decir que el precio sea menor que mi disposición a pagar. Mientras el precio sea menor que mi disposición a pagar, yo lo voy a comprar. Entonces fíjense que inmediatamente me aparece el precio como un elemento clave. Lo voy a escribir acá. Entonces vamos a escribir acá el precio como un primer determinante, ¿cierto? Y el precio tiene que ver tanto con la capacidad como con la disposición. La capacidad tiene que ver con que me alcance el bien, ¿verdad? Para que me alcance tiene que ser un precio que sea que me alcance, ¿verdad? Pero también tiene que ser que el precio de los otros bienes que yo consumo también me alcance y que mi ingreso me alcance. Y ahí aparecen los otros determinantes, fíjense. Me aparece el precio de los otros bienes y el ingreso. ¿Cómo afecta la demanda el ingreso? ¿Cómo me debería afectar? ¿Positivo o negativo? Depende del tipo de bien, ¿cierto? Entonces si tengo un efecto positivo, vamos a decir que tengo un bien normal. Y si el efecto es negativo, inferior, ¿cierto? Y el precio de los otros bienes, ¿cómo me debería afectar? Igual, ¿cierto? Depende del tipo de bien. Si el efecto es negativo, ¿qué tipo de bien tengo? ¿Sustituto o complemento? Complemento, ¿cierto? Porque acuérdense que el efecto es con el precio, me dice, si mi complemento está más caro, ¿compro menos o más? Ah, voy a comprar menos, porque voy a comprar menos de los dos. Fíjense que de nuevo tiene que ver con la capacidad, porque ya no me alcanzan los dos. Entonces, complemento. Y acá tengo con positivo los sustitutos. Y acá en el precio, ¿cómo es la relación? Inversa, ¿cierto? Lo voy a escribir acá. Tengo la ley de demanda. A mayor precio, compro menos. Porque de nuevo se me cambia el equilibrio entre disposición y el precio. Y eso estoy comparando, disposición versus precio. ¿Me falta algún determinante? Ah, claro. Me faltan dos importantes. ¿Qué más me va a representar mi disposición a pagar? Los gustos y preferencias, ¿cierto? Y acá los gustos es nuestra cuestión subjetiva. Para nosotros los gustos es el elemento subjetivo de que tú quieras comprar algo. Entonces cualquier cosa subjetiva de comprar algo está ahí. Por ejemplo, en el curso me obligan a comprar el libro. No es que me guste per se el libro. Ojalá les guste. Pero no es que me guste, sino que estoy medio obligado. Pero cae acá. No sé, está de moda algo. No es que me guste porque está de moda, pero ahí cae. ¿Lo ven? Todas estas cosas subjetivas caen ahí. Y me falta un último elemento. Las expectativas de precio.
¿verdad? Y acá es que si yo sé que mañana va a salir más caro, hoy día compro más, ¿cierto? Si yo sé que hoy va a salir más caro, pero mañana compro más, ¿cierto? Hay un cambio intertemporal. Pero ¿por qué dejé estos 4 elementos abajo? Porque con estos 4 elementos nosotros lo podemos cuantificar, ¿cierto? Lo podemos cuantificar. ¿Y con qué lo cuantificamos? Con la elasticidad. Entonces ahí ya cuantificamos esos efectos. De ahí vamos a ver bien elasticidad, pero para que vean dónde cae, ¿cierto? Ya, la oferta, recordemos la oferta. ¿Qué es lo primero que me afecta a la oferta? También el precio, ¿verdad? Pero acá la relación no es inversa, sino que es directa. Ahí sí, al lado. Si entran por al lado y entran para acá. Va a sonar chistoso en el video cuando escuchen, ay, hay sillas al lado. Dime. Si la demanda es la disposición a comprar más la capacidad de la oferta que sería. También es lo mismo, es disposición a vender y capacidad a vender, ¿cierto? Pero acá la disposición, ahora que ustedes manejan más conceptos de oferta, pueden hacerlo mejor. La disposición quiere decir que yo quiera venderte. ¿Cuándo te voy a querer vender? Cuando el costo marginal, ahora que saben lo que es el costo marginal, sea menor o igual que el precio. Si el costo marginal es menor o igual que el precio, yo te voy a querer vender. Entonces inmediatamente me aparece el precio como elemento, ¿lo ven? Y me aparece el costo. ¿Y el costo de qué depende? Del precio de los insumos y factores. Entonces ahí me aparece el precio de los insumos y factores, ¿verdad? Y la capacidad va a tener que ver con mi capacidad productiva, de que sea capaz de producir el bien que te quiero vender. No, tiene que ver con los factores, ¿verdad? Y con la tecnología. ¿Qué más? Mi capacidad productiva a lo mejor va a estar limitado porque produzco más cosas, ¿cierto? Entonces sería el precio de otras cosas que yo produzco. Y ahí hay que tener ojo que el precio de otros bienes producidos puede ser que yo tenga otros bienes que produzco que son complementos del que voy a vender, complementos en la producción. Aquí tengo complementos en producción. Y tengo sustitutos en producción. Yo en la clase di el ejemplo con los sustitutos. Que era como las frutillas con los arándanos, si se acuerdan de la clase. Si yo tengo un predio y quiero producir más frutillas porque están más caras, dejo de producir más arándanos. Son sustitutos de la producción. Entonces se sustituyen uno a otro. ¿Qué va a hacer que yo elija producir más de uno o más del otro? Bueno, el precio. ¿Ven? Y los complementos en la producción son bienes que el hecho que yo quiera producir más de uno, como por adherencia produzco más del otro. Entonces imagínense que quiero producir más frutilla a granel, pero también produzco más mermelada. Entonces como por adherencia voy a producir también más mermelada de frutilla, porque estaba más rentable la frutilla. Entonces lo mismo pasa con la carne. Imagínense que actualmente es como un boom de la carne, y si se fijan, comprar hoy en día cosas de cuero no es tan caro. En la antigüedad era muy difícil encontrar productos de cuero. ¿Por qué? Porque en realidad no se producía tanta carne. Hoy en día es como raro el día que uno no coma carne. Hasta hay incluso toda una política del día sin carne, porque casi todos comen carne todos los días, porque hoy en día es más barato por los temas de la tecnología, ¿verdad? Y de nuevo, acá la elasticidad, nosotros nos quedamos acá solo en la elasticidad precio, ¿verdad? Para la oferta. No la cuantificamos. El resto, ¿podríamos hacer elasticidad de precio, factor e insumo? Sí. Pero tecnología es más difícil de medir, ¿verdad? Y precio de otros bienes también podría ser, ¿no? Pero no es tan útil. ¿Ven? Entonces ahí les queda como un mapita general de los determinantes. Entonces cuando ustedes analicen algo,
Entonces nosotros modelamos y usamos un método específico de análisis, ¿cierto? ¿Cómo se llama el método? Salí en una prueba, una vez don Alfonso lo preguntó en la prueba y quedaron todos pillos. Estática comparativa, pero es el método que hemos usado todo el rato, solamente que se llama así, método. Estática comparativa, ¿verdad? Y en este método que hago, yo comparo una situación inicial con una situación final. Y veo cómo cambios en la oferta y la demanda me llevaron de una a la otra. Entonces, cuando ustedes, que es lo típico que han hecho todo el rato, ¿cierto? Cuando ustedes hagan este método, que principalmente es gráfico, ¿cierto? Tengo precio y cantidad. ¿Qué es muy importante acá? Las unidades, ¿cierto? ¿Es necesario que la unidad del precio sea la misma que la unidad de la cantidad? No. ¿Dónde me afecta? En el excedente. Y aquí yo hago mi demanda y mi oferta, ¿cierto? Tienen que tener ojo. Creo que yo, creo que lo conté en mi curso, o sea, en mi paralelo, que yo tengo un canal de videos, ¿cierto? En YouTube, de repente subo videos. Y hay uno que tiene como sugerencias para graficar y responder preguntas. Y creo que lo han visto hartos, pero los que no lo conocen, para que lo vean, si es que quieren. Ese no les puse el link en el aula, pero lo buscan en YouTube. Y claro, se nota que lo vieron más porque se vio la subida en el tráfico. Ya, yo generalmente nadie ve mis videos, como cerca de las pruebas lo ven los alumnos, así que ahí están. Entonces acá tengo la cantidad, la unidad, ¿cierto? Y acá tengo la unidad. Paso a la otra unidad. Y acá tengo el tiempo, ¿verdad? Y acá tengo la unidad monetaria que sea que estoy usando. Y acá tengo la unidad. Pero no necesariamente tienen que ser iguales. Que es importante siempre ponerle nombre a las cosas, ¿verdad? Entonces el tema del análisis de estática comparativa parte de un punto inicial de equilibrio. Ocurre algo que me afecta la oferta o la demanda. Imaginemos que sea algo en este ejemplo que me aumenta la demanda. Y llega a un nuevo punto final. Entonces, ¿qué es muy importante acá? Siempre decir qué pasa. Aumentó, qué pasó, concluir. Entonces, para que tengan un esquema, de nuevo esto, ojalá no se aprendan recetarios, pero es bueno dar esquemas de las cosas. Muy importante, uno, describir la situación inicial. ¿Verdad? Segundo elemento importante, preguntarse, ¿qué cambia? ¿Cambia la oferta? ¿La demanda? ¿Las dos? Y luego de decir que cambia, decir cómo y por qué cambia. ¿Cómo cambia? Aumenta, disminuye, es un aumento de la demanda, me muevo de un punto a otro, ¿cierto? Aumenta la demanda o la cantidad demandada. Aumenta la oferta o la cantidad ofertada. Y también importante decir por qué cambia. Los determinantes, y ahí es clave hablar de los determinantes. Y el último punto importante, concluir. ¿Qué pasó al final con el equilibrio? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Qué ocurrió? Cuando yo describo la situación inicial, siempre tener ojo con las elasticidades. Y aquí cuando cambia la oferta o la demanda, tener ojo si me cambia la elasticidad también. Y al concluir, siempre indicar una comparación de los puntos de equilibrio, comparar. Y a lo mejor dar las consecuencias. Yo puedo comparar los equilibrios. Ahí está. Los equilibrios, puedo comparar las elasticidades. O podría comparar los excedentes también.
Entonces yo creo que ahí por lo menos tienen un esquema de cómo enfrentarse a las preguntas. Obviamente entre medio hay que hacer cálculos, graficar o lo que sea, pero siempre traten de responder estas 5 cosas. Describir la situación inicial, ¿qué tengo acá? Y ahí entran los supuestos, ahí entra la elasticidad, entra qué es la oferta, etc. Después decir qué cambia, la noticia o lo que sea, el ejercicio me dice que algo va a cambiar. Cambia la oferta, cambia la demanda, cambian los dos, etc. ¿Cómo cambia? ¿Aumenta o disminuye? ¿Por qué cambia? Y ahí entran los determinantes, ¿cierto? Y ahí tratar de ser bien específico con los determinantes. Si aumenta la demanda porque aumentó el ingreso, tengo que decir, porque este es un bien normal entonces. Entonces ahí voy completando con la materia. ¿Ven? Y finalmente concluir, siempre llegar a una conclusión de su respuesta. Entonces ahí tienen como los elementos clave. Entonces este fue nuestro modelamiento como a grandes rasgos. Ahora vamos a revisar los 2 elementos claves que nos permiten analizar de mejor manera todo lo que vendrían siendo los detalles de nuestro modelo y poder representarlo adecuadamente. El primero de estos es la elasticidad y la segunda es los excedentes. En relación a la elasticidad, no sería bueno tal vez recordar su definición. La elasticidad no es otra cosa que una forma de medir la sensibilidad de algo con respecto a otra cosa, mientras que el excedente nos permite medir el bienestar del cual gozan o reciben los individuos al participar del mercado. ¿Qué es lo que me mide? Sensibilidad. ¿Verdad? Me mide sensibilidad. Y la fórmula en realidad es una sola. Espero que ya a esta altura se hayan dado cuenta de la fórmula es una y uno la usa en muchos contextos distintos. Entonces me mide generalmente todas nuestras elasticidades son de la cantidad en relación a algo, ¿cierto? Algo. Entonces me dice, ¿cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada o ofertada cuando cambia porcentualmente otra cosa, algo? Y ahí nosotros hicimos hartas elasticidades, ¿verdad? Hicimos elasticidades asociadas a la demanda. Hicimos una elasticidad asociada a la oferta, solo una, ¿verdad? Entonces hicimos la elasticidad precio de la oferta. Entonces me dice cómo cambia la cantidad ofertada cuando cambia el precio de la oferta, ¿verdad? O el precio para la oferta. Y la demanda, vimos varias. Vimos la elasticidad precio de la demanda. Vimos la elasticidad ingreso. Vimos la elasticidad precio cruzada, ¿cierto? La elasticidad precio me decía cómo cambia la cantidad demandada, ¿verdad? En términos porcentuales, cuando cambia el precio del bien. La elasticidad ingreso me decía cómo cambia el ingreso, o sea, la cantidad demandada, cuando porcentualmente cambia el ingreso. Y la elasticidad precio cruzada me decía cómo cambia la cantidad demandada. Y no cualquier ingreso, ¿cierto? Ojo, ingreso disponible de la persona, el que tengo disponible para gastar, ¿verdad? A veces tu ingreso no lo tienes todo disponible porque te cobraron un impuesto. ¿Cómo eso del ingreso real? O real también. Que es tu ingreso contado, tu ingreso verdadero, por ejemplo, sin contar la inflación. Por ahora para nosotros no es tan importante porque no hemos diferenciado entre precios reales y nominales muy fuertemente. Aunque si lo vimos, acuérdense que con don Alfonso y conmigo lo vimos rápidamente. Entonces eso se refiere con ingreso real. El ingreso nominal no te afecta mucho, es el real el que te afecta. El que afecta tu capacidad de comprar. De qué cosas puedes comprar. Van a verlo con mucho detalle este tema en macro, el otro semestre.
Nosotros lo vemos más light, pero es el real el que te afecta. Porque imagínate que tu ingreso aumenta en 10 lucas, pero al mismo tiempo todos los precios aumentaron en 10 lucas. En realidad tu ingreso no aumentó en nada. Pero, y por ejemplo, el ejercicio de ayer que nos pasaron en la ayudantía, ¿Ya? sería ingreso real, y la rica lo puso como IVA-P. Claro, porque es el ingreso descontado de los precios. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Tu ingreso aumenta en 10 lucas, pero todos los precios aumentaron en 10%, en realidad no cambió tu ingreso ¿El real. análisis lo podría hacer con solamente una IVA? Sí, si no es relevante. ¿Qué caso sería relevante? Cuando, por ejemplo, te consideran la inflación o hay un cambio en el tiempo, ahí sería relevante considerarlo. Pero si no hay un cambio en el tiempo, es obvio que el ingreso es 1, porque no han cambiado los precios. ¿A ver? Y este me da con respecto al precio de los otros bienes. Todas estas me permiten clasificar las cosas en dos grupos, ¿cierto? En las cosas que son elásticas o inelásticas. ¿Verdad? Las elásticas son las que reaccionan mucho. Son elasticidades grandes o mayores que 1 en valor absoluto. Y las inelásticas son las que son menores que 1 en valor absoluto. Son pequeñas, son más cercanas al 0. Entonces, elástico e inelástico se repiten. Todas las elasticidades te pueden dar cosas elásticas o inelásticas. Lo que hay que tener ojo acá es con la elasticidad ingreso y la precio cruzada. Hay que tener ojo que acá el signo importa. El signo me permite clasificar el bien si es, en el caso de ingreso, inferior o normal, y en caso de la cruzada, si es sustituto o complemento. Pero incluso ahí yo puedo clasificarlas en elásticos e inelásticos. Entonces, por ejemplo, un bien normal que sea elástico, uno dice que es de lujo, ¿verdad? Que reacciona mucho. Y un bien normal que es inelástico lo llamamos necesario, ¿verdad? Reacciona poco. El inferior no se hace esa diferencia. En el inferior generalmente uno no ahonda tanto, pero sí podrías hacerla. Podrías tener un inferior que reacciona poco y un inferior que reacciona mucho. Un bien que es muy inferior. Por ejemplo, que es como el que primero tú dejas de consumir. En cuanto ganas un poquito más de plata, el primero que dejas de consumir. Por ejemplo, papel higiénico de ese como de roneo, ¿cierto? Podríamos llamarlo muy inferior, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Pero, de nuevo, la elasticidad, ¿cómo yo la calculo? Tengo dos formas para calcularla, ¿verdad? Principalmente. Profe, Dime. y si es un bien así como por ejemplo los remedios, ¿cómo sería esa elasticidad? Ah, los remedios. ¿Cómo qué tipo de elasticidad tendrá respecto al ingreso? Yo creo que inelástico, debe ser súper cercano a 0. Puede que incluso un remedio sea inferior. Por ejemplo, espera, estoy tratando de acordarme el nombre. Cotivin, Melanie. Cuando yo tengo un semestre malo, para hablar de cuando gano plata y no gano. A veces yo tengo semestres malos, me dan pocos cursos. Son buenos para mi salud mental, pero son malos para mi bolsillo porque gano menos. Eso depende a veces de la programación de docencia, de qué cursos avanzaron, se llenaron los cupos o no, etc. Entonces, cuando yo tengo un semestre malo y me enfermo, ¿qué compro? Igual voy a comprar remedio, pero a lo mejor voy a comprar Cotivin. Entonces, para mí el Cotivin debe tener elasticidad de ingreso negativa, pero debe ser cercano al 0, debe ser inelástico también. Porque incluso si gano muy poco, igual lo voy a comprar. ¿Lo ven? Y con respecto al Pero cuando gano más plata, dejo el Cotivin y lo cambio por Tapsin. Entonces, para mí el Cotivin es como el genérico, ¿lo ven? Entonces, es como un bien inferior o con una elasticidad de ingreso muy pequeña, tal vez. O quizás menos 0,01. Es negativo, pero está ahí en el margen, ¿me entienden la idea? No, las cosas, de nuevo, no son tan blanco y negro, por eso hay que entenderlas. No sé si con eso te ayude. Uno lo calcula de dos formas, ¿cierto? Arco o punto medio.
Creo que no quedó a nada ni escala esta cuestión, como lo estoy anotando, ¿cierto? O en un punto específico, ¿cierto? Específico. ¿Cuándo me va a convenir una o la otra? Uno, puede que en la pregunta me digan calcular la elasticidad arco. Ya, ahí tengo que calcularla esa. Pero por ejemplo la elasticidad arco es súper útil cuando tú no sabes cuál es el punto inicial y cuál es el final. ¿No sabes cuál es el inicial o final? O, por ejemplo, cuando tienes solo puntos y no tienes curvas. Cuando tengo solo, como por ejemplo una tabla del diario, tiene mucha más lógica calcular la elasticidad arco que calcular una elasticidad en el punto, porque no tienes la curva de demanda ni la oferta. Entonces, cuando solo tengo puntos. En cambio, cuando tengo un punto específico, tiene mucho sentido calcularla cuando tengo las curvas. La curva de demanda o la oferta. Tiene mucho más sentido calcularla porque es más exacto que el arco. El arco es menos exacto, pero es más fácil de calcular. Necesito menos. En cambio, la del punto específico, necesito la curva. Eso es bastante necesario. O sea, en el curso para ustedes no es tanta diferencia, pero sí es útil. Déjenme hacer un pequeño paréntesis acá en la elasticidad precio. Acá les voy a poner un ojo que tiene mucho que ver con la relación de los ingresos de la empresa, ¿cierto? Cuando los bienes son elásticos o inelásticos, me dice cuándo van a ser mis ingresos, ¿verdad? Como empresa. Si los bienes son elásticos, ¿qué tipo de precio me conviene? Precios bajos, ¿verdad? Si los bienes son inelásticos, me convienen precios altos. ¿Y cuál es el precio que más me conviene? La elasticidad unitaria. Entonces yo puedo encontrar el precio óptimo que yo podría instalar. Y también la elasticidad de precio tiene que ver mucho con la ineficiencia del impuesto. Debería haberle hecho un paréntesis para el lado, pero como escribí esa llave para allá, no creo que pueda. Lo voy a escribir chiquitito nomás. La ineficiencia del impuesto, acuérdense. Cuando soy más elástico, los impuestos van a ser más ineficientes, y en bienes más inelásticos, los impuestos más eficientes. Si tengo demandas muy inelásticas o ofertas muy inelásticas, la ineficiencia que me generan los impuestos es más pequeña. Y si son muy elásticas, la ineficiencia que me generan los impuestos son más grandes. Y también con los impuestos me va a decir quién paga más o quién paga menos. Carga del impuesto. Carga o incidencia del impuesto. ¿A quién afecta más el impuesto? Al más inelástico, ¿cierto? Que al más elástico. La elasticidad y la eficiencia que te genera un impuesto, por ejemplo, es cuando, creo que lo tengo acá, lo tenía en impuestos. Tengo el monito, espera. ¿Lo pegué o no lo pegué? Aquí. Fórmula, espero que las manejen, ¿cierto? Ya a esta altura. Supongo que ojalá. Está como chueco, ¿cierto? Supongo que las manejan. ¿Qué hay que tener ojo acá? Que aquí, cuando usamos los deltas, me estoy refiriendo a la pendiente, ¿cierto? Pendiente o derivada. Que estos de acá son los puntos medios. Punto medio, ¿cierto? Ya. Yo calculo la elasticidad. Fíjense que me va a quedar medido en porcentaje. Por ejemplo, acá la elasticidad precio. Supongan que yo calculo y me da 2. Queda medido en 2%, ¿cierto? Entonces, bueno, menos 2, ¿verdad? O 2 en valor absoluto, sean consistentes. Entonces, la elasticidad, si yo la uso así, ¿cómo yo la interpreto? Sería que cuando el precio aumenta en 1% de lo que sea que está medido el precio, en 1% más de miles de pesos por kilo, por ejemplo, la cantidad va a caer en 2% de lo que sea que está medida la cantidad. En 2% de miles de kilos o en 2% de kilos. Porque te queda en por ciento.
Entonces no es necesario lo del cambio de las unidades. No medirlo, saber leerlo, que está en relación a la unidad que tú lo usaste en el cálculo. Ya, siguiendo el elemento clave, es el excedente. Y el excedente, como ya dijimos, sirve para medir el bienestar. Entonces, el excedente vamos a tener de dos tipos, del consumidor y del productor, porque son los que hasta ahora suponemos que existen en un mercado. ¿Quiere decir que el Estado no tiene excedente? Sí, el Estado también tiene excedente, no lo estamos considerando, ¿cierto? ¿Cuál sería el excedente del Estado? El gasto tributario o el ingreso tributario. Y si yo sumo el excedente del consumidor y del productor, me da el excedente total. Y ahí sí. Y ahí les va a quedar más ordenado. Entonces ahí tenemos las dos diapos adentro. Entonces el excedente del consumidor, ¿qué nos decía? Nos decía lo que gana el consumidor de participar del mercado, ¿verdad? Y aquí los elementos clave era la disposición a pagar, si recuerdan. La disposición a pagar era un elemento... Ni se nota. ¿Así? La disposición a pagar era un elemento clave. Porque ¿qué voy a ganar yo de participar en un mercado? El acto de que gracias a que hay un precio único, yo pago menos de lo máximo que te habría pagado. Eso es el excedente del consumidor. La diferencia entre la disposición a pagar y el precio efectivamente pagado. Y efectivamente la demanda mide mi disposición a pagar privada, que está dado por mi beneficio privado. Fíjense, mi disposición a pagar está dado por el beneficio que me dan las cosas, por el beneficio privado de consumir. Beneficio privado de consumir. Porque eso va a hacer que yo elija consumir o no algo. A su vez, el excedente del productor, el elemento clave era la disposición a vender, ¿verdad? Y acá tenía que ver con este que llamábamos el precio mínimo, que yo estoy dispuesto a vender algo. ¿Y ese precio mínimo qué es? No es otra cosa que mi costo marginal. Y mi costo marginal privado, porque es el costo para mí como empresa de producir. Entonces, ¿yo dónde veo el excedente del consumidor? Lo primero es que si tengo un equilibrio de mercado, voy a tener un precio de equilibrio, ¿verdad? Y una cantidad de equilibrio. Entonces, lo primero que me ocurre en el mercado es que se me separa el mercado en dos partes. Uy, ¿qué se está haciendo? Se me separa el mercado en dos partes. En un grupo que son capaces de consumir el precio de mercado, que aquí va a estar con verde, y todo un grupo que queda fuera del mercado o que no es capaz o que no tiene la disposición a pagar ese precio que está acá marcado con amarillo. Entonces, es la curva de demanda la que muestra la máxima disposición a pagar de los consumidores por esas unidades, aquí en color amarillo. Pero yo no pago efectivamente esa máxima disposición a pagar, sino que pago el precio de mercado. Por lo tanto, por las unidades transadas se paga toda esa área en rojo. Quiere decir que queda un trozo, este en verde, que yo no pago a pesar que habría estado dispuesto a hacerlo. Eso es representado como el excedente del consumidor. Es decir, la diferencia entre la máxima disposición a pagar que yo tenía por el bien y el precio que efectivamente pagué por este. Es decir, el área verde. ¿Cómo sería el excedente del productor entonces? De nuevo tengo el punto de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces, yo como productor, ¿qué es lo que primero me hace el punto de equilibrio? Me diferencia en dos grupos, entre los que compran, voy a hacer acá, entre los que compran y los que no compran, ¿verdad? O sea, digo, entre los que venden y los que no venden, exactamente. Y dentro de los que efectivamente venden, ¿qué es lo que ocurre? Yo habría estado dispuesto a vendértelo, ¿a qué costo? Esto es lo mínimo que yo hubiera recibido por lo que me compraste.
Es lo mínimo que yo te habría recibido, ¿cierto? Esa es mi mínima disposición a vender, o que es lo mismo que es el costo mínimo o costo marginal, ¿verdad? Ese sería el costo marginal, ¿verdad? De cada unidad. Y esto es el costo marginal multiplicado por Q. Eso sería esa área. No es el costo total. ¿Ven que es un poco distinto al costo total? Que es lo otro que ya estamos viendo en la otra materia. Pero a mí no me pagan solo eso. ¿Cuánto me paga el consumidor? Ya lo vimos en el otro gráfico. ¿Qué color le había puesto? Amarillo. Pucha, no puedo grabar. Usemos amarillo de nuevo. Entonces a mí los consumidores me pagan todo esto, ¿cierto? Todo el área amarilla. Todo eso me pagan los consumidores. Voy a hacer más gordito. Por ende, yo como productor, ¿con qué me quedo? Con la diferencia entre lo que me pagaron y lo que me costó, que sería el área roja. Entonces, todo hacia área roja efectivamente es el excedente del productor. ¿Ven? Y la suma es el excedente total. Dime. Si, por ejemplo, la curva de la oferta intersecta el eje del precio en un punto negativo. De partida, si yo hago esto y ustedes dicen que me intersecta acá, esta parte, todo este cuadrante no existe, así que tengan ojo, todo eso que no se está notando, todo eso no existe, así que no lo dibujan, tengan cuidado porque yo no puedo producir unidades negativas. ¿Y qué ocurre acá? Sí, yo sé que este salió en un quiz y lo respondí en mi paralelo. Don Alfonso no sé si respondió la duda en el suyo, pero a mí me llegaron justo después de la ayudantía, me llegaron con esto, ¿verdad? Entonces yo tengo acá mi oferta, ¿verdad? El excedente del consumidor es fácil. Porque el excedente del consumidor, ¿qué es? La diferencia entre lo que me habrían pagado, lo que yo habría pagado y lo que efectivamente pagué. Ya. Entonces el excedente del productor, hagámoslo lo mismo, teórico. Es la diferencia entre lo que yo habría cobrado. ¿Cuánto es lo que yo habría cobrado por todas estas cantidades? Por esta cantidad... por esta cantidad ofertada. ¿Cuánto yo te habría cobrado? Este triángulo, ¿cierto? Este triangulito es lo que yo te habría cobrado. ¿Y cuánto me pagaste? ¿Cuánto me pagaste? Oh, es que no se va a ver. Todo ese rectángulo. Se ve solo ahí. No se ve. Bueno, en el que estaba haciendo yo sí se veía. Miren, déjenme ver si puedo poner un color custom más oscuro. Ya. Veamos si ahora pinta. ¿Pinta? No, no pinta. Ah, vida, ya. Todo esto es lo que yo habría pagado. Todo esto me pagan, pues, porque me pagan por todas las unidades. Estas también son unidades. Por ejemplo, acá tengo el 10, acá tengo 20, si acá tenía 100, ¿lo ven? Entonces me pagaron por todas las unidades. No solo me pagaron por este trozo de unidades, sino que por todas. Por lo tanto, ¿yo con qué diferencia me quedo? Esta es la diferencia que me quedo. Este como trapezoide medio feo, ¿cierto? ¿Por qué? Se ve como raro, pero esto significa que por todas estas unidades, hasta el intercepto, yo te las habría regalado, pero me pagaste. Entonces me llevé el excedente. ¿Lo ves? Es como el compañero que decía, ¿qué pasa si a mí me regalan el bien? ¿Qué pasa si a mí me lo regalan? El bien. Entonces no tenemos oferta, pues me regalaron, ¿verdad? Chao con el productor. ¿Qué pasa si a mí me regalan? No se vuelve. 4-4 creo que es la de al lado. Sí. Ya. ¿Qué pasa si a mí me regalan el bien? ¿Pero cuánto me regalan? Imagínate que me regalan esta cantidad. ¿Cuánto sería mi excedente? Todo esto, pues porque no pagué nada. Sería mi disposición a pagar menos pagué 0. ¿Lo ven? Esa es la idea.
Dime. ¿Ah? ¿Ah, el amarillo no se nota? Ya. Entonces, si me regalan el bien, ¿ese sí se nota? Si me regalan el bien, para mí todo es excedente porque no pagué nada. Entonces traten de hacer el excedente no solo como la diferencia de las curvas, sino preguntarse, ¿qué pagaron? ¿Qué gastaron? En los casos más raros, ¿cierto? La diferencia entre lo que me pagaron y lo que yo les habría cobrado. La diferencia entre lo que pagué y lo que yo habría pagado. Esa es como una buena forma de pensar en los excedentes.